Según los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, prácticamente 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos vivimos o en pobreza extrema o en algún tipo de carencia, sea por bajos ingresos o sea por privación de servicios básicos. Sin embargo, se ha vuelto muy común escuchar o leer que se hable de la pobreza como si fuera culpa de las personas que viven en este estado, como si ser pobre fuera consecuencia de una incorrecta o conformista forma de pensar y actuar en el mundo. ¿Es esto verdadero? ¿Es la pobreza el resultado de ciertas formas de pensar y actuar? Si no es así, entonces, ¿a qué se debe la pobreza? Hagamos una breve reflexión filosófica para descubrirlo. Acompáñame y piénsalo. Antes de poder abordar el tema de sus causas, es necesario que primero definamos qué estamos entendiendo por pobreza, lo cual no es una tarea fácil. Paul Spicker, un reconocido estudioso de la pobreza a nivel mundial, señala que en ciencias sociales es posible encontrar hasta 12 sentidos diferentes en los que se utiliza el concepto de pobreza. Aquí simplemente entenderemos por pobreza el estado en el que viven las personas que no pueden acceder a una vida en la cual se dignifiquen y realicen porque no pueden satisfacer sus servicios y necesidades básicas. Aclarado el concepto, revisemos si vivir en pobreza es culpa de las acciones y pensamientos de los pobres. Desde mi perspectiva, creer que la pobreza se debe a ciertas formas de pensar y actuar se debe a una creencia más fundamental que opera a modo de mito sobre la manera en que entendemos que se desarrollan nuestros sistemas económicos y sociales. Hablo del mito de la meritocracia. A continuación explicaré en qué consiste este mito y ofreceré una serie de argumentos para criticarlo. Mi intención es mostrar que la pobreza no se debe fundamentalmente a ciertas formas de actuar y pensar sobre el mundo, sino a la existencia de un sistema económico, político y social injusto. El mito de la meritocracia consiste en creer que en nuestro actual sistema económico las personas reciben lo que se ganan o lo que se merecen debido a su esfuerzo y talento. Es cierto que solemos pensar que el mérito es un buen criterio para distribuir cierto tipo de bienes, como una calificación en un examen o un puesto de trabajo en una institución pública o privada. En estos casos esperamos que quien obtenga una calificación alta o se quede con el trabajo sea una persona que ha mostrado su capacidad para desempeñar dicha tarea. Pero en lo que refiere a la distribución de ciertos bienes y servicios que son necesarios para vivir, el mito de la meritocracia nos lleva a pensar que son pobres las personas que actúan de acuerdo a ciertas creencias que limitan sus esfuerzos para salir adelante. Así es como surge la idea de que la pobreza es culpa de ciertas acciones y creencias de los pobres. Sin embargo, a continuación presentaré dos críticas a esta idea, una desde la economía y otra desde la ética y la filosofía política. La crítica desde la economía consiste en que es falso que en el actual sistema económico ganen más los que más se esfuercen. En su libro El Capital en el siglo XXI, el economista francés Thomas Piketty ha mostrado que las personas con mucho mayor riqueza pueden generar aún más riqueza sin tanto esfuerzo porque pueden dedicar su dinero a generar más dinero. Es decir, dado que el capital que han acumulado supera por mucho lo que necesitan para poder llevar adelante sus proyectos de vida, el dinero restante lo pueden utilizar para generar más dinero a través de todo tipo de inversiones. Esto lo afirma de una forma contundente el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad. Stiglitz señala que el 90% de quienes nacen pobres morirán pobres independientemente de todo su esfuerzo, mientras que el 90% de quienes nacen ricos morirán ricos más allá de que tengan o no algún mérito para ello. Esto permite mostrar que la meritocracia es un mito. Las historias que se viralizan sobre supuestos pobres que se convierten en ricos suelen ser historias romantizadas que ocultan una serie de privilegios en las que se encontraban sus protagonistas, o en el mejor de los casos, son hechos reales pero totalmente excepcionales y fortuitos. La crítica desde la ética y la filosofía política es que vincular la pobreza al mito de la meritocracia excluye un alto porcentaje de la población a nivel mundial de poder acceder a una vida digna. En otras palabras, si pensamos que el acceso a la satisfacción de bienes y servicios necesarios para vivir es un privilegio de quienes pueden pagar por ellos porque son quienes lo merecen, estaremos abandonando a la enfermedad, la desnutrición, la falta de educación y la muerte a cientos de millones de personas a nivel mundial que actualmente no tienen los recursos necesarios para pagar por estos servicios. Como señala la filósofa mexicana Paulette Dieterlen en su libro La pobreza, un estudio filosófico, esto es inaceptable no solo por las deplorables condiciones materiales en las que viven los pobres, sino porque la pobreza niega la dignidad y la autonomía a las personas que viven en ella. Por esta razón, grandes filósofos políticos contemporáneos, como los estadounidenses Michael Sandel y Michael Walzer, han defendido la necesidad de limitar el campo de acción del mercado. En su libro Las esferas de la justicia, Michael Walzer sostiene
que no todos los bienes y servicios deben intercambiarse siguiendo los mismos criterios. Por ejemplo, el dinero sí es un bien que puede ser intercambiado en el mercado según un criterio de compraventa, pero bienes como el acceso a la salud deben ofrecerse para quienes lo necesiten, no para quienes pueden pagar por ellos. Expuestas estas dos críticas al mito de la meritocracia, les invito a que revisemos dos posibles objeciones a lo que hasta aquí he dicho. En primer lugar, quienes defienden el mito de la meritocracia suelen partir de la idea de que los pobres son personas flojas o imprudentes al tomar decisiones en su vida y ven en esto la causa de su pobreza. Sin embargo, después de años de estudio y de trabajo de campo alrededor del mundo, en su libro Repensar la pobreza, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, sostienen que las personas pobres no son irracionales, descuidadas o flojas. Al contrario, en la gran mayoría de los casos, sus condiciones precarias les llevan a ser personas mucho más cuidadosas en sus decisiones y a poner en juego mucha más habilidad, voluntad y compromiso, pues tienen que lograr sobrevivir en un mundo que los rechaza y les niega el pleno acceso a la salud, la vivienda y el trabajo. Una segunda objeción es que en el mundo no hay suficientes recursos para satisfacer las necesidades de todos, por lo que la pobreza, aunque es lamentable, termina por ser inevitable. A pesar de la aparente fuerza de este argumento, es una especulación sin bases. Por poner un ejemplo, el filósofo y economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, mostró en su texto Pobreza y hambruna, un ensayo sobre el derecho y la privación, que las grandes hambrunas del siglo XX se debieron al interés económico de unos cuantos y a la falta de voluntad y acción política de los gobiernos locales y extranjeros que se involucraron, no a la carencia de alimentos. En conclusión, la meritocracia como criterio de distribución económica se convierte en un mito que justifica la existencia de un sistema político, económico y social injusto. Esta es la causa fundamental de la pobreza, no las creencias y acciones individuales. Desde luego no pretendo defender un igualitarismo extremo en el que todas y todos ganemos lo mismo sin importar nuestro esfuerzo, pero el acceso a los bienes y servicios necesarios e indispensables para llevar adelante una vida digna no puede ser el privilegio de unos cuantos. Necesitamos reajustar nuestros sistemas sociales, políticos y económicos para poder construir una sociedad más justa. Dicho todo lo anterior, te pregunto, ¿de qué manera podemos organizarnos como sociedad para acabar con este sistema injusto y solidarizarnos con quienes más nos necesitan? Piénsalo.